muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro estudio número 9 del volumen 2 de la serie que venimos estudiando, Nueva Vida en Cristo. Vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir, donde crecemos en el conocimiento del Señor y de su voluntad para nuestra vida. El tema de hoy se llama Llamados a la Santidad. Vamos a darle las gracias al Señor y iniciamos en oración. Padre bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque en nuestra vida cristiana, Señor, no estamos solos. Tenemos tu palabra que nos enseña cuál es tu voluntad para nuestra vida y tu Espíritu Santo que nos asiste todo el tiempo. Te pedimos que hoy seamos instruidos, corregidos y alentados en nuestra vida cristiana a vivirla, Señor, de una forma que te honre y te glorifique a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Vamos a iniciar con unas preguntas o unas afirmaciones que tenemos siempre al inicio de los estudios, y a lo largo del estudio vamos a tratar de responderlas y al final del estudio las vamos a responder juntos. Son 3 afirmaciones. Primera, ¿puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Segunda, Dios me llama a ser santo porque Él es santo. Tercera, para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. Vamos a responder falso o verdadero al finalizar el estudio. Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos. Si leemos al inicio de varias cartas pastorales de Pablo, el saludo para los creyentes era este. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en Filipenses 1:1, Pablo saluda a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo les daba acostumbrado a llamar a los creyentes santos porque esta afirmación expresaba la nueva posición que ellos tenían en Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo ellos habían sido declarados justos y santos. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Cristo, dice el texto, nos ha santificado, dice el texto, santificados en Cristo Jesús. Esto quiere decir que nos apartó para santidad. Aunque ya somos santificados, somos llamados a vivir vidas santas, es decir, apartadas del pecado, dedicada a Dios, unas vidas santas apartadas del pecado y dedicadas a Dios. Entonces podemos decir que la santificación significa ¿qué? ¿Qué significa santificación? Es hacer santo, consagrar, apartar del mundo. Y apartar del mundo es que tener una íntima relación con Dios para servirle con gozo, con alegría. El texto de Corintios que ya hemos leído, a los ya santificados en Cristo Jesús se nos llama ¿qué? A ser santos. Es decir, separarse del mundo y consagrarse a Dios. Pero ¿cómo así que ser santos? ¿Cómo así que consagrarse a Dios? Bueno, cuando nosotros veníamos de nuestra tradición y como nos enseñó la costumbre, como nos enseñó nuestros padres, pensábamos que santo era la imagen colgada en la pared o era el yeso al cual nos inclinábamos antes, ¿cierto? Y que consagrarse a Dios de pronto era solamente posible para ciertos líderes religiosos, o que era necesario enclaustrarse en un lugar, como hacen hombres y mujeres que se enclaustran en un lugar, o irse de pronto para un monasterio para huir de las pasiones mundanas y hasta de los pecados que están en su propio corazón, ¿cierto? Pero qué diferente es, hermanos, cuando
venimos a la palabra de Dios y nuestro entendimiento es alumbrado por la palabra de Dios. Los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por la palabra de Dios y nos saca de todos esos conceptos que teníamos antes equivocados. Recordemos lo que dice el texto. A los santificados en Cristo Jesús, ¿llamados a qué? A ser santos. Es decir, que solamente en Cristo Jesús es posible. Mire que dice, a los santificados en Cristo Jesús. Es por medio de una relación con Cristo Jesús que nosotros podemos ser santos. Ya somos santificados y podemos ser santos. Es decir, dirigidos por el Espíritu Santo, apartados del mundo, volviéndonos del mundo. Esto no significa entonces que usted tenga que enclaustrarse en un lugar, o dice para el Tíbet, y enclaustrarse por allá en un convento de clausura, o que usted no pueda dirigir la palabra a nadie, o que usted no pueda tener las relaciones normales que usted tiene con el mundo a raíz de sus relaciones familiares, de sus relaciones de trabajo, ¿cierto? Eso no significa que usted tenga que apartarse y consagrarse, no quiere decir eso, que usted tenga que meter debajo de la tierra, no. Consagrarse es que usted se va a apartar de las prácticas pecaminosas del mundo. Obviamente cuando usted inició una íntima relación con el Señor Jesucristo, usted va dejando atrás las íntimas relaciones que usted tenía con personas que lo impulsaban a pecar. Porque lastimosamente tenemos amistades y amigos y relaciones que nos impulsan al pecar y que no entienden nuestra nueva relación con Cristo Jesús. Entonces posiblemente usted ahora se sienta como entre la espada y la pared, ¿cierto? Como que, bueno, sigo a Jesucristo, pero eso me implica dejar ciertas relaciones de amistad que yo tenía con ciertas personas. Y sí, porque el Señor Jesucristo nos está hablando a quienes, a los santificados, que somos ¿qué? Llamados a ser santos. Y para ser santos necesitamos dejar ciertas cosas de lado y prácticas que antes teníamos. Entonces mire que es que dejar esas prácticas pecaminosas que el mundo tenía. Mire que Santiago nos habla en la Escritura. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar en nosotros. Él está trabajando en nosotros y trabajará en nosotros en esa área tan difícil muchas veces, porque muchos no quieren dejar sus amistades, son amistades de muchos años, pero eso implica tener una nueva relación con el Señor Jesucristo, que las prioridades cambian, que nuestras relaciones cambian, porque mire que somos llamados a ser santos, porque el Señor Jesucristo ya nos justificó y nos hizo santos. En el texto de Corintios dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Y qué más dice? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Pero ojo, el término santo entonces no significa que el creyente es ya perfecto y que no peca. Eso estará nervioso, pero ¿cómo así? Llamados a santidad, entonces yo tengo que ser perfecto, yo no puedo cometer ningún pecado, no. El creyente no quiere decir que no peque. Esta naturaleza pecaminosa nos va a acompañar toda nuestra vida terrenal, mientras estemos aquí en la tierra. Tenemos una naturaleza pecaminosa y solamente el día que nos encontremos con Jesucristo, que partamos de esa tierra, vamos a ser libres de esa naturaleza. Entonces, esa lucha siempre la vamos a tener en nuestro corazón contra ese mandato de Dios, de llamados a ser santos. Pero tenemos una responsabilidad que no podemos negar frente al pecado, porque una vez que hemos recibido a Cristo Jesús, porque ese mandato es para quienes, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, aquellos que han experimentado nuevo nacimiento, aquellos que son nuevas criaturas, a aquellos que ya están en Cristo Jesús. Entonces a estos, a los que hemos recibido a Cristo Jesús, dice en Romanos 6:18, libertados del pecado. Entonces está bien que tenemos una naturaleza pecaminosa, que vamos a tener toda nuestra existencia terrenal, pero tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que ya hemos sido libertados del pecado. Y en la nueva versión internacional dice, liberados del pecado. Y en la nueva traducción viviente dice,
libres de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres de esa esclavitud que antes nos dominaba. Antes no podíamos decirle no al pecado, pero hoy, de acuerdo a la palabra, si hemos experimentado un nuevo nacimiento, sí puedo decirle no al pecado. Ya no soy esclava del pecado, ya el pecado no se enseñorea de mí, como dice también en Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y en la TLA dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, el pecado ya no es más su amo. Y la Nueva Versión Internacional dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Me gusta traer varias versiones para que nos quede muy claro de la palabra que estemos leyendo. En este caso, esta que dice, el pecado no tendrá dominio, no tiene ya dominio sobre nosotros. Entonces tenemos esa responsabilidad, tenemos reconocer, sí, que no somos perfectos. No somos perfectos. El que seamos llamados, el que hayamos sido santificados y llamados a vivir una vida santa, no quiere decir que seamos perfectos y que tengamos una aureolita por aquí y un par de alitas, no. Eso solamente los ángeles del cielo. Y nosotros algún día podremos vivir vidas santas, plenas y completas cuando estemos en el cielo con el Señor. Por ahora estamos en ese proceso de santificación, llamados a vivir una vida santa. Y una de esas es tener muy claro que ya somos libres del pecado, porque el enemigo no puede venir a engañarnos en nuestra debilidad humana y a decirnos que no somos capaces, que el pecado nos domina. No, el pecado no nos domina porque ya estamos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver qué es santidad. Y vamos a leer varios textos que nos van a ayudar a entender qué es santidad. Podemos explicarla así, que es un llamado a dejar el pecado y a entregarnos a Dios. Podemos decir, según Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 15 al 16, sino como aquel es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios, ¿cierto? Entonces podemos decir que la santidad es una característica de Dios. Y en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Que es una característica que nosotros debemos de tener. La santidad es una característica de Dios y es una característica que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, porque si Dios la tiene, nosotros la... Mire que el texto dice en Pedro, sed santos porque yo soy santos. El Señor Dios no nos está pidiendo nada imposible, es posible. Es posible. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos mandaría algo que fuera imposible. Aquí podemos de pronto aferrarnos a esta palabra, aplicarla para esto, en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo Jesús. Mire que estamos siempre hablando, santificados en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es la fuerza, Jesucristo es el que nos liberó del pecado, Jesucristo es el que en nosotros puede producir, nos dio esa santificación y el que nos ayuda a vivir vidas santas. Entonces, es posible que entonces, ¿por qué algunos cristianos no viven vidas santas? Miren que para que todos los creyentes vivan en santidad, tenemos que separarnos de algunas cosas. Vamos a leerlo a través de la Escritura. En Primera de Tesalonicenses 4:3-7, Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una de las cosas de las cuales Dios nos dice para poder avanzar en esa vida de santidad es que nos debemos de separar de algunas cosas. Y una de las cosas de las que habla el texto es ¿cuál? Fornicación. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, que estas cosas que son contrarias ¿a qué? A la santificación, a la santidad que Dios espera de nosotros. Entonces son prácticas que el mundo hace constantemente. Nosotros vemos constantemente que esto pues es lo más normal.
en nuestro amigo más cercano, en nuestra amiga más cercana, es lo más normal, ¿cierto? Y eso va a acarrear en nosotros una diferenciación con ellos y tal vez un rechazo de parte de ellos para con nosotros. Pero mire lo que hablábamos ahorita, que la amistad con el mundo se constituye en amistad contra Dios. Que cuando yo inicio una relación íntima con el Señor Jesucristo, entonces tal vez tenga que dejar mi relación íntima que yo tenía con ciertas personas, porque ellos no van a aprobar esto, pero yo estoy buscando es ¿cuál? La aprobación de Dios, ¿cierto? Porque somos llamados a vivir vidas santas y debo de apartarme de todo esto que al Señor no le agrada. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La santificación. Y si yo quiero ser santificada, me tengo que apartar de fornicación y de inmundicia, dice la Escritura. Dice la Escritura. Y hay muchas otras cosas que debemos dejar atrás. Mire usted, piense en su corazón. ¿Qué otras cosas usted tiene que dejar atrás para poder avanzar en este proceso de santificación? Yo le voy a ayudar con algunas. Por ejemplo, idolatría, hechicería, borracheras, lascivia, las costumbres del mundo y las malas compañías. Son cosas que debemos dejar atrás. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ese mandato de una vida en santidad, debemos de ir apartándonos poco a poco de esas cosas. O digamos radicalmente, apartarnos de una vez. Que el Señor Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones radicales hoy, de apartarnos de todo aquello que a Dios le desagrada. Y aquí tenemos varios ejemplos. Y a través de la Escritura usted va a encontrar la voluntad de Dios para su vida y cuáles son aquellas cosas de las que usted debe de apartarse, que están yendo en contra de su santidad. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda de parte de Dios o es una opción? ¿Qué hemos leído en estos minutos que llevamos de estudio? ¿Es una demanda para el cristiano o es una opción? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15-16? Que ya lo leímos. Bueno, vamos a leer. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es una demanda y el Señor no está diciendo si usted quiere, si usted es capaz, si usted le provoca. No, Él está diciendo sed santos. Es una demanda, no es una opción. Es una demanda que el Señor nos pide a nosotros, que el Señor demanda de nosotros. Entonces, ¿y cómo podemos entonces vivir en santidad? ¿Cómo podemos nosotros entonces? Pregúntese usted, dirá, pero bueno, ¿yo cómo puedo vivir en santidad? Vamos a estudiar por medio de la Escritura. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino a seguir. Si nosotros nos dejamos guiar por la Escritura, por la palabra de Dios, y no luchamos con ella, y nos sometemos a ella, va a ser más fácil el camino cristiano, porque yo creo en el Señor Jesucristo. Pero si yo lucho con la Escritura, voy a tener muchas dificultades, voy a tener tristezas, problemas, porque la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios se cumple, y lo que Él quiere es que nosotros tengamos vidas ¿qué? Plenas en Él. Por eso es más fácil cuando nos sujetamos a la Escritura, somos dóciles a la guía del Espíritu Santo y somos hijos obedientes. Vamos a leer entonces cómo podemos vivir en santidad. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Pablo viene hablando, aquí leemos que el Espíritu Santo a través de Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo anterior. Este es el capítulo 7. El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 6, del versículo 14 al versículo 18. Y él nos dice que tenemos unas promesas. Vamos a leer él de qué dice que nos tenemos que apartar para obtener y cuáles promesas. Dice el Señor. Versículo 14, 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas.
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente como dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Qué lindo texto, hermanos. Esas son las promesas que tenemos de parte del Señor. El Señor mismo las dijo, Jehová Dios mismo las dijo. Son las promesas para su pueblo, para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Miren que el texto dice, apartarnos. Que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos, y no solamente se refiere el texto a relaciones de matrimonio, sino a todo tipo de relaciones, de amistad, esas relaciones tan íntimas, tan cercanas, no son de provecho para nosotros, porque no hay ninguna comunión, ya no hay ninguna comunión entre nosotros y ellos. Ya a nosotros nos domina un Dios, nuestro Padre Celestial, y a ellos los domina otro Padre. Entonces no hay ninguna comunión entre nosotros. Y si queremos tener esas promesas que el Señor da, debemos de tener una vida apartada y vivir en santidad para el Señor. Entonces, claramente vemos ahí unas promesas que no podremos tener si no tenemos una vida separada y santa. Recordemos esas promesas. Dice en el versículo 16 y 17, y habitaré y andaré entre ellos. Qué bonito, hermanos. Habitaré y andaré entre ellos. Dice en la Nueva Traducción Viviente, viviré con ellos y caminaré con ellos. Dice también, y seré su Dios, y serán mi pueblo. ¿Cuál es la condición? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. Miren qué lindo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y seremos su pueblo. Él está diciendo que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Esas son las promesas, hermanos, que el Señor tiene para nosotros. Es lo que nos debe de fortalecer para poder llevar esa vida en santidad. Cuando esta humanidad es tan débil, recordemos esas promesas del Señor, que es mucho más valioso vivir para el Señor que dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa y caer en ese pecado que al Señor le agrada, el Señor le desagrada. Y dice también, y yo os recibiré, seré para vosotros por padre y me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso, el Señor Dios, y Él cumple su palabra. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo trae estas palabras que las dijo el Espíritu Santo, las dijo Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Se las dijo a quién? A su pueblo Israel. Eso lo vemos en Levíticos 26, 12. Estas palabras las estamos viendo en 2 Corintios, capítulo 6, 16 y 18. Pero estas palabras las trajo el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Ya el Señor, ya Jehová las había dado ¿a quién? A su pueblo Israel. En Levíticos 26, 12 dice, caminaré entre ustedes y seré su Dios. Y en Isaías 52, 11 dice, salgan, dejen atrás su cautiverio. Bendito sea el Señor. O sea que es un propósito de Dios para su pueblo. Se lo dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nos lo dice a nosotros hoy. Y nos lo dice a nosotros hoy como su pueblo. En el Antiguo Testamento la separación era un requisito de Dios para su pueblo. Dios exigía de su pueblo que fuera santo, diferente, separado de las naciones vecinas, de los pueblos que estaban a su alrededor. Una de las principales razones por las cuales Dios castigó a Israel y los envió al exilio en Asiria, en Babilonia, era su persistencia en acomodarse a la idolatría, a las costumbres de las naciones vecinas.
Israel tenía ese gran problema que Dios ordenaba que se mantuvieran apartados y ellos insistían en mezclarse con las costumbres de las naciones vecinas. Hoy nosotros somos su pueblo. Así como le habló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Pablo trae esas palabras ¿para quién? Para su iglesia hoy. Apartaos, apartaos, no toquéis, dice el Señor, lo inmundo y yo os recibiré. Hoy nosotros, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, mire que desde Corintios estamos leyendo, desde 1 Corintios 1:12, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús, el que ha experimentado un nuevo nacimiento ya es libre, ya somos libres de la esclavitud del pecado. Leímos varios textos en Romanos que nos recuerda que somos libres de la esclavitud del pecado. Y el Señor nos ordena una separación de este sistema inmoral y corrupto del mundo. Hoy, así como el pueblo de Israel tenía que apartarse de las costumbres de las naciones vecinas, nosotros hoy tenemos que mantenernos apartados de las costumbres de este mundo, porque tiene un sistema corrupto e inmoral que va en contra de todo lo que sea Dios. Y Dios nos llama a nosotros que nos apartemos, y tendremos estas hermosas promesas que ya leímos. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, como leímos ahorita, pues el Espíritu Santo a través de Pablo trae nuevamente esas palabras. ¿Para quiénes? Para nosotros, para su iglesia, para su pueblo hoy. Esta palabra es actual, no se quedó allá atrás en el Antiguo Testamento solamente para el pueblo de Israel, no. Es el requisito de Dios para todo aquel que quiere hacer parte del pueblo de Dios. Para aquellos que el Señor dice que los va a llamar hijos, tenemos que venir apartados entonces de ese mundo corrupto y de sus prácticas pecaminosas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad en el temor de Dios. ¿Y qué más es? ¿Y qué es el temor de Dios? Sino que obedezcamos sus mandamientos y su palabra, y que rendamos nuestra vida en adoración. Ese es el temor de Dios, obedecer a Dios. Rendir nuestra vida en adoración. En la Nueva Traducción Viviente dice del versículo 7:1, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Procuremos, no que seamos perfectos, sino que avanzamos en ese proceso de santificación, buscando perfeccionar esa santidad. En la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestro caminar cristiano, esa santidad tiene que ir siendo perfeccionada. Tuvimos un nuevo nacimiento, experimentamos una conversión, una salvación, tenemos la salvación inmediatamente y el Señor nos declaró santificados y justos. Pero sí es claro que tenemos que caminar en ese crecimiento espiritual. Para cada uno de nosotros es diferente, pero tenemos que apartarnos de todas esas cosas que leímos ahorita para que podamos crecer y avanzar y perfeccionar esa santidad. Es un crecimiento que se va dando en el tiempo, con la ayuda de ¿qué? Del Espíritu Santo. Debemos tener claro que la perfección no la tendremos, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de perfeccionar, completar, preparar, hacer aptos cada día más en ese crecimiento espiritual, porque esa perfección no la tendremos mientras estemos en este cuerpo mortal. No vamos a ser perfectos, solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesús es perfecto, pero a lo largo de nuestro caminar cristiano sí debemos de procurarla, sí debemos de desearla y actuar en consecuencia. En Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo hace referencia a esto, diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que queda adelante, hermanos. Entonces miren que el apóstol Pablo no dice que él sea perfecto, ni que él ya lo alcanzó, sino que él prosigue, él sigue adelante. Así debemos de hacer nosotros, proseguir adelante, proseguir hacia esa meta, hacia ese llamado del Señor Jesucristo, anhelar, desearla, buscar esa santificación,
Mire que el Señor Jesucristo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solamente en la obediencia a Dios vamos a ir perfeccionando esa santidad, procurando, anhelando esa santidad. Pero bueno, debemos de saber que en este proceso no estamos solos. Entonces usted dirá, no, pero es que yo me puedo sentir como una cucaracha, ¿cierto? Porque siento como que no soy capaz, pero no. En este proceso no estamos solos. Y que el Señor demanda y demanda, pero Él se fue y nos dejó solos, no. El Señor Jesucristo nos ayuda a ser santos. Para vivir esa santidad, el Señor Jesús nos dejó el texto de Primera de Juan, capítulo 1 al 9, que dice, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, ya lo busco acá, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bonito, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que Él nos limpia de toda, primero en 2 Corintios 7:1 dice que nos apartemos de contaminación, pero el Señor Jesucristo dice que para ayudarnos a ser santos, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. El Señor Jesucristo nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, santo no significa que no pequemos, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero ya no vivimos en la práctica del pecado. Y si pecamos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa a nosotros cuando pecamos? Según el texto en Primera de Juan, capítulo 1, 9, si confesamos nuestros pecados, y Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Él nos limpia, Él nos va limpiando, no se desanime. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando usted tiene una ropa muy sucia, usted tuvo que trabajar y se empantanó, se engrasó, se ensució, ¿cierto? Tiene una ropa muy sucia, muy manchada. Entonces, ¿usted qué hace? Usted va y la pone a remojar y esa ropa todavía está manchada. Usted la lava y le sale mucho mugre, pero sigue sucia. Le hace un segundo lavado, ya tiene menos mugre. Le hace un tercer lavado hasta que el agua sale limpia. Eso pasa con nosotros, hermanos. El Señor nos va lavando, el Señor nos va limpiando de toda nuestra maldad, de toda esta suciedad que hay en nuestro corazón. El mismo Señor Jesucristo oraba por nosotros en Juan 17:17, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor nos va santificando a través de su palabra, que es lo que nos lava y nos limpia por dentro todo el tiempo. Primeramente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, con su palabra. Él nos va limpiando. Y no que seamos ya perfectos como dijo el apóstol Pablo, que lo leímos ahorita, sino que procuramos esa santificación. Entonces el Espíritu Santo que mora en mí, ese Espíritu Santo que ya mora en mí, me convence de lo que es pecado. Produce en mí ese arrepentimiento. Pido perdón y el Señor Jesucristo me perdona y me limpia. Esa es la forma en que el Señor nos ayuda también a vivir en santidad. Él nos perdona, o sea, Él nos llama a que pidamos perdón cuando hemos pecado. Mire que hemos hablado de que no somos perfectos ya y que pecamos, pero tenemos al Señor Jesucristo que nos perdona y nos limpia de nuestra maldad. En la medida en que más pedimos perdón, Él más nos va a ir limpiando. ¿Nos va limpiando con qué? Con el poder de su palabra. Dice, y su palabra es verdad. Él nos santifica con su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra escrita. Y en esa medida, en la medida en que yo me arrepiento, ¿y qué es arrepentirnos? Darle vuelta a ese pecado, dejarlo atrás, darle la espalda. Es decir, yo peco, me arrepiento, pero dejo ese pecado atrás. Dejo ese pecado. En la medida en que yo me arrepiento y pido perdón, esa santificación se va perfeccionando en mí. Una muestra de nuestro crecimiento cristiano y espiritual es que voy dejando atrás esas prácticas pecaminosas que yo tenía.
Y si tengo una lucha con un pecado, no se desanime. Si tiene una lucha con un pecado y usted se arrepiente y pide perdón y vuelve a caer en ese pecado, recuerde que el Señor Jesucristo lo va a ir limpiando y lo va a ir fortaleciendo en la medida en que usted recuerde también su palabra cuando el Espíritu Santo nos dijo que el pecado ya no se enseñará más de nosotros, que Él ya no es nuestro amo, que Él ya nos libertó de la esclavitud del pecado. En la medida en que yo confieso esa palabra, en que yo me expongo a la escritura cada día en mi vida, en que yo recuerdo que ya no soy esclavo del pecado, así el enemigo quiera repetírmelo, decirme sus palabras mentirosas en mis oídos, no es verdad, porque la escritura dice que usted ya es libre del pecado, que usted ya es posible, si es posible que usted viva una vida de santidad, ya tenemos las herramientas, el Señor Jesucristo nos las dejó, y Él nos está diciendo que Él nos perdona y que si hay una lucha en nosotros, Él va a venir y nos va a limpiar de nuestra maldad. Reconozcamos nuestra responsabilidad frente al pecado, reconozcamos esa responsabilidad, hagámosle frente y no nos desanimemos. Cuando caigamos en ese pecado nos levantamos, pedimos perdón, nos apartamos de ese pecado y el Señor, que es fiel y justo, Él nos perdona de ese pecado y nos limpia de toda maldad. Hermanos, en este proceso es muy importante nuestro corazón. Podemos hacer dos cosas para cuidar nuestro corazón. Vamos a leer dos textos bíblicos. Vamos a leer en Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que nos va a ayudar definitivamente en este proceso de santificación es que guardar su palabra en mi corazón, como dice el texto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando esa palabra ya está en mi corazón, cuando yo ya la he leído, porque para que esté en mi corazón, hermanos, primero tengo que leerla. Pues no puede haber algo dentro de mí si el Espíritu Santo antes no vino y la transmitió a mí. ¿Cómo? A través de la lectura de la Escritura. No hay otra forma. Es leyendo la escritura, o sea, no me la puedo inyectar acá, no puedo poner la audiobiblia por la noche y quedarme dormida y al otro día pensar que ya estoy llena de la escritura. No, yo debo de leerla, de escucharla. Es la única forma, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Esta escritura, para poder que esté en mi corazón, primero tuve que haberla leído, haberla oído, haberla escuchado. Recordemos en la palabra que también en Romanos 10, 17, que dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Es la única forma de yo guardar estos dichos en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque la medida que yo conozco la escritura y qué es lo que Dios espera de mí, yo voy a saber qué es lo que a Dios le desagrada y lo que es pecado. Tampoco, vuelvo y les digo, el Señor no nos dejó solos, el Señor está con nosotros en este proceso, a través de que de la escritura y de su Espíritu Santo. En Colosenses 3:2 dice, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Ya nuestra mirada no está en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, en su palabra, en la escritura, en la oración, en el servicio en la iglesia. Debemos de congregarnos. Ya empezamos a congregarnos, escuchamos la predicación. Todo eso va haciendo que yo crezca en santificación y me ayuda en mi proceso de santificación y a cuidar ¿qué? Mi corazón. Entonces vivir una vida consagrada, vivir una vida apartada para Dios. Y ya lo que antes dedicábamos para nuestras prácticas pecaminosas, ya la utilizamos para ¿qué? Como instrumentos de justicia. Como dice en Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya este cuerpo ya es un instrumento para el servicio de Dios. Ya nuestra vida es un instrumento para el servicio de Dios. Lo que antes hacíamos para el mundo ya no. Ya lo hacemos ¿para qué? Para el Señor. Para el servicio del Señor. Para todo esto, esa consagración se requiere que sea diaria, debe ser un hábito en nuestra vida, esa vida de santificación, esas prácticas que ya ahora tenemos, ya cambiamos nuestras prácticas pecaminosas por ahora
porque ahora somos instrumentos de justicia en las manos de Dios, y todo eso debe ser una práctica que constante, una práctica diaria. Entonces mi consagración debe ser diaria. Yo no puedo vivir dos vidas. Yo no puedo vivir una vida hoy y mañana vivir otra vida, o venir a la iglesia con una vida y salir de la iglesia y de puertas para afuera tener otra vida. No, eso se vuelve una carga muy pesada para todos nosotros, tras de que no tiene sentido. Si el Espíritu Santo vive conmigo todo el tiempo. Recuerde la palabra, la promesa tan hermosa que el Señor Jesucristo, que el Señor Jehová nos hizo en el Antiguo Testamento y que Pablo trajo: y serán mi pueblo, y habitaré en ustedes, y caminaré con ustedes. Pues es todo el tiempo en nuestra vida, todo el tiempo está con nosotros. Entonces la consagración requiere que sea diaria. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mira, hermanos, ¿qué nos pide el texto? ¿Qué nos pide el texto a nosotros? ¿Qué está reclamando Dios de parte de nosotros? Así que, hermanos, luego por las misericordias que presentéis. Aquí está hablando del apóstol Pablo, pero guiado por el Espíritu Santo. O sea, que ¿quién nos lo está demandando a nosotros? ¿Quién nos está diciendo? Por las misericordias de Dios, Dios tan lindo, nos pide, es como una súplica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él nos está diciendo, Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo. Recordamos lo que leímos en Romanos 6:19, que ahora que antes presentábamos nuestros cuerpos para actos impuros, nuestros miembros, pero ahora los hacemos ¿para qué? Para actos que agradan y glorifican a Dios. Él pide que ahora nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo para el Señor. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Vamos a estudiar un poco sobre eso. Un sacrificio vivo es que mi vida esté consagrada a Dios y que yo me niegue cada día a Él. Cuando leo en el texto la palabra sacrificio, viene a mi mente, no puede dejar de venir a mi mente la palabra sacrificio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios que se ofrecían según la ley de Moisés como ofrendas a Dios, como ofrendas y expiación por el pecado. Entonces, sacrificio podemos decir que es algo que es consagrado y ofrecido a Dios. Estos sacrificios fueron tipología del sacrificio ¿de quién? Del Cordero de Dios, de Jesucristo en la cruz, que hizo una vez y para siempre. Entonces, para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿quiénes? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. La única adoración, el único sacrificio aceptable, ¿cuál es? Es que nos ofrezcamos completamente y totalmente al Señor. El cuerpo del creyente debe estar rendido ante el Señor como instrumento de justicia. Lo leímos ahorita en Romanos 6:19. Entonces, ¿cómo sería un sacrificio vivo del creyente? Vamos a leer, recordemos el versículo 2 que nos va a traer claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo sería entonces un sacrificio vivo nuestro? El versículo nos dice que ya no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. Este mundo, ¿qué nos ofrece? Este mundo nos ofrece muchas cosas. Y el Señor nos dice, no os conforméis a este mundo. El mundo nos ofrece avaricia, egoísmo, mentiras, odio, venganza. Estaban siempre buscando el poder, las riquezas. Nos ofrece ropa inmodesta,
sensualidad, inmoralidad, odio, drogas, alcohol, malas compañías, todo eso nos ofrece el mundo. Y el Señor nos está diciendo, no se conformen al mundo, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, Y quiero leerles una oración, como una guía, no que usted la vaya a repetir como un lorito, sino que es como una guía de cómo debe ser nuestra oración para el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude en este proceso de transformación, de no conformarnos al mundo y a todo lo que el mundo nos ofrece. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu espíritu. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Qué bonito, ¿cierto? Que salga de nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de ya no amoldarnos más a este mundo. Preguntémonos, ¿qué está impidiendo nuestra santidad? ¿Cuáles de todas estas prácticas de pronto te estoy teniendo una lucha con ellas? Está impidiendo mi santidad. Está impidiendo que mi entendimiento sea renovado. ¿Cómo así? El texto dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. ¿Y eso cómo se logra? Solo a través de la palabra de Dios, solamente a través de la escritura. Para ser transformado yo necesito escuchar, yo necesito leer, yo necesito estudiar la escritura. Solamente por medio de la escritura el Espíritu Santo va a venir a transformar mi mente de una forma práctica y real, solamente a través de la palabra de Dios. Por eso yo debo de devorar esta escritura, porque ella es la que me va a mostrar esa suciedad. Yo puedo mirarme en esta palabra como en un espejo y voy a ver toda esa suciedad que tengo en mi cara. Ella es la que me muestra todas esas conductas que yo no he podido dejar, que no he permitido que sea transformada, que están influyendo, porque es que ese mundo nos atrae, ese mundo quiere absorbernos. Y cuando venimos al Señor Jesucristo traemos muchas cosas de ese mundo, pero solamente sabemos esas prácticas tan pecaminosas en la medida en que las presentamos delante de la palabra de Dios, de cómo Dios nos muestra que eso a Dios no le agrada. Entonces solamente a través de la escritura es que yo puedo entender y mi mente va a ser renovada. Y como resultado, ¿qué pasará? Dice el texto. Y como resultado entonces yo pueda poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el sacrificio y el sacrificio vivo que Él espera de nosotros. Que nosotros podamos entregarle completamente nuestra vida a su servicio. Un sacrificio vivo, nuestra vida, para servirle a Él y para dejar atrás ese mundo, esas prácticas pecaminosas que antes teníamos. Y eso nos va a ayudar a entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cuál es? Que el creyente sea un sacrificio vivo para Él. Gloria al Señor, hermanos. El Señor es bueno y misericordioso. Es importante que cada día reafirmemos nuestro compromiso diario para con Dios, de querer agradarle, de conocerle mejor para recibir la bendición de nuestra vida. Debemos de tomar una determinación, hermanos, una determinación en nuestro corazón que nos ayude a no seguirnos amoldando a ese mundo. Vamos a reflexionar en este texto en 1 Corintios 9:24 para reflexionar. En 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué piensa usted? Medite, reflexione. ¿Recibirá el premio por su forma actual de vivir? ¿Usted considera que usted va a recibir ese premio de acuerdo a la forma en que usted está viviendo actualmente? Mire que el texto dice: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Vivamos una vida de tal manera que el Señor se agrade de nosotros.
vamos a reflexionar, y si no estamos seguros que estamos viviendo de esa manera, de la que podamos obtener el premio, voy a leerles un listado para diagnosticar qué cosas pueden estar obstaculizando mi crecimiento cristiano, mi crecimiento espiritual, mi crecimiento en santidad. Hay una lista que les voy a leer de varias situaciones y cosas que pueden estar obstaculizando esa carrera que yo estoy teniendo para perfeccionar mi santidad. Por ejemplo, amigos, familia, trabajo, música, televisión y videos, posesiones, falta de tiempo devocional diario, quehaceres diarios, falta de asistir a la iglesia, hábitos que usted tiene, qué otros obstáculos tiene en su vida para que usted pueda crecer en esa santidad. Entréguele todos esos obstáculos al Señor, confesándolos. Confiésele a Él sus pecados y que usted necesita de su ayuda, de su Espíritu Santo, para dejar todos estos obstáculos que le están impidiendo a usted crecer en santidad. Y si usted no había percibido, si de pronto, porque el Espíritu Santo también nos guía en oración, que le pidamos al Señor que nos libre de nuestras soberbias, que no son ocultas, alguna de estas situaciones usted considera o consideraba que no eran impedimento, obstáculos para su crecimiento espiritual. Solamente el Espíritu Santo lo puede convencer de cuáles de estas situaciones están siendo un obstáculo. Y pídale al Señor que usted no luche con eso, porque esta soberbia y este orgullo nos puede llevar a decir que estas cosas no son obstáculos, y lo están siendo, porque no estamos dando fruto de crecimiento y de santidad para el Señor. Leamos Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Profundicemos en este texto, pensemos qué estamos haciendo que no sea verdadero, que no sea honesto, que no sea justo, que no sea puro, que no sea amable, que no sea de buen nombre. Mire que el Señor dice que no sea de alabanza. El Señor, por el contrario, nos exhorta a través de ese texto que hagamos todo esto y que en esto pensemos, profundicemos en eso. La santidad incluye el control sobre nuestro cuerpo y nuestras emociones, como dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no estoy diciendo aquí que vamos a hacer algo, torturas físicas, no. Estamos hablando de dominio propio. Estamos hablando de que usted tiene un dominio propio ya, porque el Espíritu Santo ya se lo ha dado. Usted ya tiene dominio propio sobre su cuerpo y sobre sus emociones. Usted no se puede dejar dominar por esas actitudes, por todo aquello que va en contra de su crecimiento en santidad. Usted ya tiene dominio propio, el Señor ya no lo dio. Entonces la santidad incluye que el control sobre su cuerpo y sobre sus emociones. Mire que de Filipenses 4:8 lo leímos. Hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensar. Vamos a repasar, hermanos, para repasar. Dios me ha dado todas las herramientas para mi santidad. Mire que a lo largo del estudio hemos estudiado que tenemos las herramientas. Si es posible vivir en la santidad que el Señor nos dice, en una santidad práctica, si es posible. No que seamos perfectos, pero sí procuramos perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado todas estas herramientas. Vamos a repasar. Me ha dado salvación. El primer y más grande milagro que ha hecho en nosotros es que nos ha dado salvación. Tenemos un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Me libró de la esclavitud del pecado. También lo hemos estudiado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Él ya no domina mi vida. Él ya no se enseñorea sobre mí. Soy libre de la condenación. El Señor me ha hecho libre de la condenación.
Él por gracia me ha dado la salvación y la vida eterna. Entonces, porque abunda la gracia, va a abundar el pecado. No, de ninguna manera, somos salvos, pero para vivir para la honra y la gloria de aquel que nos dio la salvación, que nos libró de la condenación. El Espíritu Santo vive en mí para producir su fruto. No estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos ayuda a dar fruto. Me dio la Biblia donde me revela su voluntad. Es a través de la Escritura, también lo hemos estudiado, es a través de la Escritura, solamente oyendo esa Escritura, leyéndola, estudiándola, es donde vamos a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente. Diariamente yo puedo presentarme delante de Él en oración, presentarle mis debilidades, mis pecados, para que Él se fortalezca, para que Él me fortalezca en esas debilidades, para que me ayude a tomar decisiones radicales en mi vida y apartarme de todo aquello que pueda estar siendo un obstáculo en mi santificación. Para crecer, lea esta semana 1 Corintios del capítulo 8 al capítulo 14, léase un capítulo diario para que usted crezca en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y vamos a memorizar 1 Pedro 1, 14 y 15. Vamos a memorizar 1 Pedro capítulo 1, el versículo 14 al versículo 15, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios por su palabra. El Señor por su palabra nos ordena, nos da un mandato, pero también nos da su Espíritu Santo, que no nos deja solos, que nos ayuda en este proceso, en este crecimiento espiritual, en el perfeccionamiento de nuestra santificación, como leíamos en Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Padre Celestial, bendito Dios y Rey, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Jesús, por tu bendita palabra. Gracias te damos porque no estamos solos en este proceso y en este caminar, en esta tierra. Gracias porque no somos ya dominados por el pecado, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Gracias porque nos has dejado tu palabra para saber cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque muestra de tu amor es tu palabra escrita, que nos lleva en ese proceso de santificación. Porque tu deseo, Señor, es que seamos santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a reconocer todas esas áreas de nuestra vida, Señor, todos esos obstáculos que tenemos, Señor, todas esas prácticas que podamos tener, todas esas emociones, o esos pensamientos, Señor, o esas malas compañías, Señor, que nos están apartando de esa vida santa, que están siendo obstáculos, Señor, en nuestra santidad. Tú nos llamas a ser santos. Tú nos has hecho justos y nos has santificado, Jesús. En gratitud, Señor, debemos de vivir vidas santas. Para ti es posible. Tenemos las herramientas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hemos sido débiles, Señor, en esta área, tú nos fortaleces, Señor. Ayúdanos a reconocerlo primeramente. El primer paso, Señor, es reconocer que te fallamos cada día. Cada uno de nosotros sabe en qué te falla, en qué te fallamos constantemente. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a apartarnos, como dice tu palabra. Que nos apartemos del mundo, que estamos apartados, Señor, para vivir vidas santas, que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga.